Abraham partió de Egipto hacia el Negev, junto con su mujer y con todo lo que tenía, y Lot se fue con él. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Desde el Negev volvió por sus jornadas hasta Betel, hasta el lugar donde antes había estado su tienda, entre Betel y Ai. En ese lugar, Abraham había levantado antes un altar. Allí invocó el nombre del Señor. Génesis 13, 1 al 4. Aunque Abraham regresó de Egipto siendo aún más rico que antes, volvió exactamente al mismo lugar a donde había comenzado. Todo el tiempo que Abraham estuvo en Egipto fue, en primer lugar, un desperdicio, ya que a pesar de la situación difícil en Canaán, Dios habría cuidado de Abraham y de su familia, porque ese era el lugar en el que él quería que Abraham estuviera. Y también fue una época de malas decisiones, las cuales le costaron a Abraham un tiempo de estar separado de su esposa y la vergüenza y humillación de ser amonestado y expulsado del país por un rey pagano. Su pecado también guió a otros a pecar, ya que su esposa Sarai se vio obligada a mentir por él. En el futuro, todas estas malas decisiones también le costarían muchos dolores de cabeza a causa del exceso de equipaje que trajo de Egipto, las riquezas y Agar, la sierva extranjera. Aunque Dios sea fiel y continúe protegiéndote y bendiciéndote, recuerda, no puedes pecar y salir ileso. Todo pecado tiene consecuencias. Cuando pecas, quedas separado de Dios. El pecado construye una barrera entre tú y Dios. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Isaías 59:2. Cuando pecamos, nuestro corazón se vuelve duro y ya no sentimos ganas de estar en comunión con el Señor. El pecado produce que comencemos a sentir rechazo por todo lo que viene de Dios y nuestro amor por Él disminuya. Lo peor de todo es que en muchas ocasiones, cuando pecamos y no nos arrepentimos inmediatamente, pasamos días o meses lejos de Dios, sin darnos cuenta de que eso es lo peor que podemos hacer. Cuando pecas, pierdes la alegría. Cuando crees en Jesús como tu Salvador, Dios coloca a su propio espíritu en tu corazón, como un sello para mostrar que eres suyo para siempre. Sin embargo, la Biblia dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios. Efesios 4:30. ¿De qué manera puedes entristecer al Espíritu Santo que vive en ti? Lo haces cuando pecas y cuando dejas de vivir como extranjero en el mundo, es decir, cuando dejas de vivir como un hijo de Dios y comienzas a comportarte como aquellos que no lo conocen. Imagina que deseas ir a cierto lugar y hacer alguna cosa, pero cuando piensas en hacerlo, te sientes incómodo. Quien genera esa incomodidad es el Espíritu Santo que vive en ti. A veces, intentamos buscar razones que justifiquen lo que queremos hacer, pero ese sentimiento de incomodidad no se va. Y eso ocurre simplemente porque el Señor desea guiarnos en el camino correcto. Pero imagina que a pesar de escuchar la voz del Señor, decides hacer tu propia voluntad. Eso entristece al Espíritu de Dios que vive en ti. Recuerda, el pecado rompe el corazón de Dios, y si Él está triste, es imposible que tú, que eres su hijo, no lo estés también. Cuando pecas, sientes culpa y vergüenza. Después de haber pecado, David no podía dejar de pensar y de sentirse mal por ello. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Salmo 51:3. Nada produce un sentimiento de culpa más grande que el pecado. Y la culpa es una de las estrategias más efectivas de Satanás para atormentarnos y para mantenernos alejados de Dios, porque la culpa nos hace creer que Dios nos rechaza y que jamás nos perdonará. Cuando pecas, sientes temor. La Biblia dice, el malvado huye aunque nadie lo persiga, pero los justos viven confiados como el león. Proverbios 28:1.
Cuando no hemos hecho nada malo nos sentimos tranquilos y confiados. Sin embargo, cuando pecamos siempre sentimos el temor de ser descubiertos y castigados. Lo peor de todo es que muchas veces ese temor nos quita el valor incluso de acercarnos a Dios para pedir perdón por lo que hicimos y reconciliarnos con Él nuevamente. Cuando pecas, pierdes el control de tu vida. Jesús dijo: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Muchas veces comenzamos a permitirnos hacer ciertas cosas que sabemos que están mal y que Dios desaprueba, pensando que cuando lo decidamos podremos dejar de hacerlo. Sin embargo, Jesús nos dice claramente: tú no puedes dominar el pecado. Tarde o temprano el pecado terminará dominándote a ti, y a pesar de que te esfuerces creyendo que mañana dejarás de ofender a Dios, seguirás cayendo en lo mismo una y otra vez. Cuando pecas, le abres la puerta a otros pecados. La Biblia dice: el Señor afirma: ay de los hijos rebeldes, que hacen planes sin contar conmigo y preparan proyectos que yo no les inspiro, de manera que amontonan pecado sobre pecado. Isaías 31:1. Cuando pecamos y no nos arrepentimos inmediatamente, ese pecado hará que cometamos otros que serán incluso más graves que el primero. Por ejemplo, cuando mentimos, necesitamos mentir más para esconder la primera mentira. Si eres un hijo de Dios, puedes caer en pecado y de hecho lo harás. Sin embargo, debes arrepentirte inmediatamente, pedir perdón y cambiar de rumbo. Después de todo, como alguien dijo una vez, las ovejas pueden caer en el barro. Sin embargo, solo los cerdos se revuelcan en él. Indudablemente las consecuencias del pecado son terribles, pero el pecado no es un problema sin solución. Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para cargar nuestra maldad y librarnos del castigo que merecíamos. Gracias a ese sacrificio, siempre podemos arrepentirnos, pedir perdón y volver a estar en paz con Dios. El Señor nos promete que tan pronto como volvemos a Él en arrepentimiento, Él nos perdona. El Señor, el Dios de ustedes, es compasivo y misericordioso, y no los rechazará a ustedes, si ustedes se vuelven a Él. 2 Crónicas 39. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor, para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. No obstante, el perdón de Dios y su gran misericordia no pueden convertirte en una persona sin conciencia, alguien que peque sin remordimiento pensando: yo sé que Dios me perdonará siempre, así que voy a pecar sin preocuparme. No existe mayor insulto a la gracia de Dios que este. Piénsalo. Cuando Dios te perdona, borra tus pecados y restablece tu relación con Él. Sin embargo, inevitablemente deberás enfrentar las consecuencias de tu pecado, las cuales a menudo son muy dolorosas. Recuerda, no hay pecado sin daño, y este es un daño que Dios mismo permite, para que recuerdes que Él es un Dios santo que no tolera el pecado, para que dependas cada vez más de Él y para que odies aún más el pecado.